Pues buenas noches, gracias por acompañarnos en esta segunda actividad del día de hoy en el marco del 14º Encuentro Nacional de Escritores de Tierra Adentro. Nos da muchísimo gusto recibirlos, encontrarnos de nuevo para escuchar un poco sobre, o mucho, de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo, ¿no? Sobre este libro, ¿no? Este libro que es el ganador del Premio Nacional de Cuento Joven Comala de esta edición 2014, y sin embargo es un pañuelo escrito por Jaime Muñoz de Baena, que nos acompaña aquí al centro, para quien pido un fuerte aplauso. Nos acompaña también en la mesa Rodrigo Castillo, director del programa cultural Tierra Adentro. Y Abril Blanco, editora también del programa cultural Tierra Adentro. Yo quisiera ser muy breve con algunos comentarios. Este premio surge hace ya 4 años. Este es el 4º libro que estamos publicando. Estamos por lanzar la 5ª convocatoria. Ha sido un premio que nos ha dejado muchísimas satisfacciones. Ha ido creciendo año por año el número de textos que se van postulando. Comenzamos, si mal no recuerdo, con 67 trabajos. Este último año anduvimos sobre los 113, se recibieron. Ha ido creciendo mucho. Cada año ha sido un descubrimiento de un autor nuevo prácticamente. Y eso también habla muy bien del premio, ¿no? Del hecho de que estamos encontrándonos con nuevas voces, con nuevos autores, con nuevos expositores del género del cuento, que es complejo, ¿no? Así como la poesía en términos de publicación, el cuento también es difícil que se publique, y obviamente lo vemos como una celebración y una oportunidad que se mantenga, que buscamos florezca y que siga creciendo de esa manera año con año, obviamente gracias a los esfuerzos que se realizan por el programa cultural Tierra Adentro. El viernes le vamos a entregar su premio a Jaime, así es que esperamos que nos invite unas cervezas ese día. Gracias por estar aquí, y les cedo el uso de la voz a Rodrigo Castillo. Buenas noches a todos. Creo que es importante señalar una cosa. Los premios de literatura en este país legitiman a un autor, hacen que de alguna manera aparezca en un panorama que posiblemente la gente, la mayoría de las personas que están aquí lo ven un poco turbio, en el sentido de que los premios no son bien vistos en este país, pero no es el caso de armar un discurso en torno a lo que un premio legitima o lo que no hace, sino se trata de celebrar un premio a un autor joven y que principalmente cumple con los objetivos del programa cultural Tierra Adentro, que son publicar primeras obras, y en este caso, y sin embargo es un pañuelo de Jaime Muñoz de Baena, es el primer libro que publica, es un libro de cuentos y que esperamos funcione como esa plataforma de lo que es el programa cultural Tierra Adentro para que Jaime continúe publicando. Nunca es bueno hacer comparaciones, pero en el caso de libros de cuentos del Fondo Editorial Tierra Adentro, que también es bueno mencionar en este momento que ya superamos los 511 libros en 25 años que se van a cumplir en 2015, solo 5 títulos de ese catálogo editorial se han agotado por completo, pero ha habido revisiones. Ahora también existe una política cultural de no revisión del libro de Tierra Adentro, precisamente porque son primeras obras. El caso único en el Fondo Editorial Tierra Adentro es La Biblia Vaquera, de un autor llamado Carlos Velázquez de Torreón, que prácticamente su tiraje se agotó en 8 meses. Sin embargo, queremos que tenga la misma fortuna, y sin embargo es un pañuelo, Jaime. Muchísimas felicidades por haber obtenido este Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2014. Muchísimas gracias, Saúl, porque hemos tenido un trabajo muy fuerte entre la Secretaría de Cultura de Colima y el Programa Cultural Tierra Adentro, ya con muchísimas ediciones, dando a conocer voces de la literatura mexicana. Y no es una visión de Estado lo que voy a decir en este momento, pero sí son voces que con seguridad darán el siguiente paso con un segundo libro en una editorial. ¿Qué importa si es una editorial independiente o es una editorial comercial? Yo pondría todo el corazón en que fuera el siguiente paso una editorial comercial,
ojalá así sea, para que podamos seguir leyendo y conociendo mucho más el trabajo de Jaime Muñoz de Baena. Por mi parte es todo. Yo no quiero robar más tiempo y le voy a ceder la palabra a Abril Blanco. También es la primera vez que públicamente hago una mención de la editora en jefe de los libros del Fondo Editorial Tierra Adentro. Abril, muchas gracias y sí, por favor, por favor. Suena a un cebollazo terrible, pero Abril ha hecho una labor importantísima en este 2014. Por lo general, el Fondo Editorial Tierra Adentro publica 25 libros al año, y en 2014 estamos llegando a prácticamente 33 libros. Te lo agradezco muchísimo, Abril, has puesto un trabajo impresionante y entre esos libros que Abril está editando, pues está, y sin embargo es un pañuelo. Entonces, Abril, gracias por acompañarnos en la mesa, gracias por tu trabajo y platicamos un poquito del libro de Jaime y después presentamos a Jaime. Bueno, pues muchísimas gracias a todos aquí en la mesa, a Esaú, a Rodrigo, a Jaime, a todos ustedes que nos acompañan. Y bueno, he estado pensando qué decir de los libros, porque creo que nunca hago como una reflexión de qué viene después de los libros, ¿no? Es tan arduo el proceso de editar un libro tan comprometido y como tan íntimo, también la relación que se hace con el autor, con el libro mismo, ¿no? Con el objeto, con cómo se va formando. Cuando llegó a mis manos este libro, como otros tantos, otros premios, lo abrí en un enarbolado y lo empecé a leer, que es como el primer trabajo, ¿no? Y lo empecé a leer y me sorprendí porque me di cuenta que me enfrentaba a un libro arriesgado en el sentido en el que pues no muchos escritores jóvenes actualmente se dedican a hacer textos que nos hagan reír muchísimo, ¿no? Que nos pongan en situaciones incómodas, no porque nos esté diciendo cosas molestas, ¿no? Sino porque no estamos muy acostumbrados a leer últimamente y reírnos mucho de situaciones muy absurdas y de situaciones que Jaime en este caso nos pone enfrente de cómo actuamos todos los días, de qué minucia nos fijamos todos los días, como un ritual que hacemos entre los trámites, entre el tráfico, entre las cosas que observamos, entre la publicidad, entre la misma literatura, los que estamos como en el medio de escribir, de editar, de leer, etc. Y lo primero que sentí dije, oye, qué interesante va a ser editar este libro como otros tantos con los que me encuentro, pero se me hizo una propuesta muy arriesgada, ¿no? Y también como editora me puse a pensar, ¿no? ¿Qué tanto le voy a meter mano a este libro? ¿Qué tanto implica para mí, como en mi trabajo día a día, editar este material, ¿no? Pues empezamos un trabajo, hubo una comunicación con Jaime, hubo también un entendimiento con el autor y a veces me sorprendo porque son dos personajes muy distintos los que estoy leyendo yo y el personaje con el que hablo, ¿no? También, ¿no? Que la cosa es como, sí, me vas a entrar, sí, este cuento está bien, corrígele esto, sí, la portada, me gusta mucho, no sé qué. Y fue muy interesante este trabajo porque eran dos personas muy distintas, la que yo leía siempre en todos los procesos del libro y con la que hablaba por mail. Y entonces el libro avanzó, lo leí, me encontré con historias, como una que me gustó mucho porque fue como una cachetada con guante blanco para todos los que estábamos escribiendo y estábamos editando, que fue estos talleres, este médico de literatura, ¿no? Que este cuento básicamente nos dice que todos estos talleres literarios en los que nosotros vamos, nos sentamos de forma muy seria a desmenuzar nuestras obras o las obras de los demás, pues la mayoría de las veces parecen situaciones muy absurdas, ¿no? Y situaciones como muy ridículas, y
Y eso en el libro me encantó porque es un libro que no teme pues decir las cosas, de burlarse de las cosas, sin ser soez y sin ser un cliché, pero burlarse de también otras condiciones humanas y otras vivencias humanas que normalmente no las vemos pasar. En este libro encontrarán cuál es como la verdadera razón por la cual la cultura maya desapareció. Hay géneros que también de los cuales acompañan este libro, como el policíaco y el humor, y es este libro, como muchos libros, como muchas propuestas de narrar. Yo estoy muy contenta de haberlo editado, estoy muy contenta de haber encontrado el trabajo de Jaime. Te felicito mucho, espero que de aquí para adelante sigan más libros, que no dejes de escribir. Y también quiero agradecer, y que no está aquí, pero agradecerle profundamente al autor de la portada del libro, que es un ilustrador y un pintor que se llama Omar Urbano, que básicamente el trabajo de buscar las portadas es igual al de los escritores, al de los autores, ¿no? Y cómo se genera esta unión entre la historia y la portada. Y cuando me encontré con el trabajo de Omar, fue como encontrar a tu yo, pero el ilustrador, ¿no? Entonces hace ilustraciones y pinturas de situaciones muy absurdas, como pueden ver en la portada de este libro, que es un ciervo con una máscara antigás, ¿no? Y le quiero agradecer también mucho el trabajo. Él leyó también tu libro, quedó como muy complacido del trabajo, de poder aportar un poco a tu obra. Le quiero agradecer mucho que no está aquí el autor de la portada del libro. Y bueno, pues fue también, y te agradezco, que un proceso muy ligero de editar este libro, porque a todo lo que le dije me dijo que sí, la verdad. Fuiste muy obediente. Espero que te haya gustado el libro, espero que te haya gustado el trabajo. Es un trabajo en conjunto con todos los del programa cultural que hay adentro, no solo mío. Todos están involucrados en el proceso editorial de todos los libros, todos los trabajamos. Y bueno, pues en esencia no quiero como hablar más del libro porque me lo sé de memoria, pero lo que quiero es dejar que tú leas material, que hables de tu proceso en la escritura de este libro, que un poco nos cuentes anécdotas, cómo te enteraste, qué había tomado, ese tipo de cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias a ustedes. Voy a presentarles a Jaime, que no es tan necesario, pero es sí necesario decir que nació en la hermosísima Ciudad de México. El monstruo ese horripilante. En 1985 estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha escrito para revistas como GQ, Picnic, muy bien, el tema de Quanterly, Picnic, el fanzine, y actualmente escribe la columna quincenal Selecciones para Lector Indigesto en la revista literaria electrónica Retroactivos. Es apasionado del cine, de Monty Python y de escribir semblanzas biográficas en tercera persona. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y cuéntanos un poco de tu libro y vienes un poco. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a Esaú, a ti Rodrigo y en especial a Abril. Fue un proceso de edición efectivamente muy ligero y muy llevadero y muy fluido. Te agradezco muchísimo a ti y a todo el equipo de Tierra Adentro que hicimos su pastel. Jaime nos prometió a todos los Tierra Adentro que nos iba a hacer un pastel por este libro, ¿eh? Está grabándose esto, ¿eh? Ya me comprometí, pero bueno, pues sí, mil gracias. Estoy encantado, la verdad. Quedó padrísima la edición, la ilustración de la portada, estoy de acuerdo contigo. Está poca madre. Y bueno, pues preferiría leer algo del libro antes de empezar a hablar. Voy a leer el cuento que le da título
y, sin embargo, es un pañuelo. Encorvado, enjuto y maltrecho, con los pocos mechones de pelo blanco que le quedaban cayéndole sobre los hombros y una especie de descuidada barba enmarcando su huesuda y pálida cara, Gonzalo de Orduña, otrora navegante y explorador al servicio de la corona española, fue arrastrado por 2 guardias frente al Santo Tribunal. Desde ahí, el cardenal Alonso Rodríguez, inquisidor general, lo observaba con una mezcla de desprecio y aburrimiento mientras garabateaba distraídamente imágenes de tortura en uno de los documentos que tenía sobre la mesa frente a él. El avejentado explorador, vestido con harapos, con la cabeza agacha, la boca entreabierta y la mirada perdida, pensando que ese tipo de audiencia siempre le habían dado hambre, permaneció de pie frente a los 15 cardenales que conformaban el jurado mientras Monseñor Rodríguez terminaba de dibujar. Gonzalo de Orduña, dijo por fin el inquisidor, levantando la vista aburrido, se le acusa de herejía, de conspirar contra la Santa Iglesia y por lo mismo contra Dios, y de cuestionar los preceptos más básicos de sus leyes con absurdas teorías diabólicas disfrazadas de ciencia. Se le acusa también de adorar a Satanás, de practicar brujería y sodomía, e incluso de haber sodomizado a una bruja y de haber embrujado a un sodomita. ¿Cómo se declara? El proceso contra Orduña se había abierto 10 años atrás, y después de innumerables torturas, interrogatorios, audiencias como la que estaba ocurriendo en aquel momento, y perratas teológicas y filosóficas, el explorador comenzaba a olvidar el inicio de aquella tormentosa década. Cansado, la verdad, respondió mirando alrededor en busca de un lugar donde sentarse. Ayer, después de un mes, regresé al potro y hoy amanecí un poco adolorido. Sus roces con los representantes de la iglesia habían iniciado en 1514, poco después de su primera gran expedición. Inspirado por las teorías y viajes del astrónomo y aventurero portugués Álvaro Monteiro, caído en desgracia después de publicar un libro titulado El mundo es un pañuelo, en el que narraba sus expediciones y desafiaba todas las teorías convencionales de aquella época acerca de la Tierra, al asegurar que el mundo era más pequeño de lo que se pensaba, Orduña, en aquel entonces ya un capitán de cierto renombre, decidió organizar su propia expedición para comprobar. Lleva usted 10 años en nuestros calabozos, le dijo otro de los cardenales del tribunal a Orduña, quien repantigado ahora en la silla de clavos que le acababan de traer, suspiraba con alivio. Después de 3 horas en el potro la noche anterior, las piernas le dolían demasiado para permanecer de pie. ¿Está dispuesto por fin a retractarse y a confesar sus crímenes? Mi crimen es haber leído un simple libro, respondió el explorador cruzando la pierna y masajándose uno de los pies. Y la verdad es que con que me hubiera llamado la atención bastaba. El libro de Monteiro había resultado uno de los textos más incendiarios de la época. En él, el astrónomo exponía su principal teoría basándose en pruebas concretas obtenidas en 3 expediciones diferentes. La primera había surgido durante un viaje realizado con Pedro Álvarez de Cabral a Brasil, donde se encontró en medio de la espesura de la selva con un hombre que resultó ser amigo de la infancia de su primera mujer y que viajaba en dirección contraria en otra expedición. Otra, cuando en una tormenta en la Patagonia descubrió que el capitán del barco en el que viajaba era primo segundo de su abogado, y por último, ya en Lisboa, durante una expedición para comprar los ingredientes de la cena, cuando se le acercó en el mercado una mujer proveniente de Venecia, en donde años atrás había abandonado a su primera esposa, que le aseguró ser hija suya. Monteiro concluyó su libro de manera fatídica. Es sin duda la voluntad de Dios una probable causa de estas 3 felices coincidencias en tan remotas y distintas locaciones, pero dada la inclinación del que escribe estas letras por las explicaciones de carácter racional y científico, concluyo que no cabe duda de que el mundo es un pañuelo. La reacción del Vaticano no se hizo esperar. La Iglesia, acostumbrada a solucionar sus problemas torturándolos y quemándolos en la hoguera, y sensible a cualquier discusión sobre las características o el comportamiento de la Tierra, mandó arrestar a Monteiro días después de la publicación de su libro. El Papa lo acusó de hereje y de cuestionar las leyes del universo creadas por Dios, reduciendo su más importante creación a un mero accesorio para limpiarse las narices. A pesar de las torturas y los interrogatorios, Monteiro no solo se negó a retractarse de su afirmación, sino que mientras ardía en la hoguera la reafirmó e hizo rabiar al pontífice gritando que el mundo era un pañuelo y que la vida era una tómbola. Su crimen es haber engañado a la corona española y haber usado su dinero para montar una expedición con fines diabólicos y demostrar una sarta de herejías, espetó impaciente Monseñor Rodríguez, cada vez más desesperado por la aparente indiferencia del acusado hacia el tribunal. Lo que usted diga, Monseñor, respondió Orduña poniendo los ojos en blanco. Convencido y cautivado por las ideas del libro de Monteiro, prohibido y quemado por los miembros de la Inquisición, Orduña había organizado una segunda expedición para comprobar y expandir las teorías del desgraciado lusitano. A principios de 1512 se acercó a los reyes de España y, aprovechando el milenario entusiasmo de los monarcas europeos por hacerse de tierras ajenas en nombre de Dios, de la corona y de sus pelotas, les anunció la intención de navegar al Nuevo Mundo en busca de un misterioso mar que, según rumores, se encontraba detrás de las espesas selvas de Panamá y después del cual había una isla atestada de nativos que no hacían otra cosa más que pedir que los evangelizaran.
Si las observaciones de Montero son correctas, le escribió Orduña a su hermano Íñigo en una carta secreta fechada en 1511, y las rutas sugeridas por los navegantes portugueses y árabes resultan confiables, deberemos encontrar los primeros pliegues del pañuelo después de 2 semanas de navegar hacia el oeste. Utilizándolos como referencia, navegaremos unas cuantas leguas hacia el sur, donde debe haber tierra y en ella algún conocido o algún conocido de algún conocido. Entre rumores y sospechas sobre la verdadera razón de su expedición, Orduña zarpó de Cádiz en 1513 al mando de 3 viejos navíos de segunda mano llamados Ella, la Niña y la Santa María, los 2 últimos utilizados por Cristóbal Colón y reconstruidos un par de años antes en un astillero de Londres. Orduña, bramó Monseñor Rodríguez con desesperación sacando al acusado de su desenmendamiento. Su señoría, le pregunto que si reconoce usted haber utilizado recursos de la corona para fines herejes. No. El cardenal dejó escapar un bufido y se incorporó sobre la silla, provocando un ruidoso crujir de madera con su peso. ¿Confiesa haber afirmado que el mundo es un pañuelo?, insistió el clérigo. Sí. ¿Piensa retractarse? No. ¿Por qué esa obstinación? El viejo Orduña levantó la vista hacia el tribunal por primera vez en aquella mañana y recorrió a los presentes con la mirada. Después de unos segundos de inspección se detuvo a uno de los cardenales que flanqueaban a Rodríguez, un hombre regordete y sonrosado que llevaba toda la sesión intentando disimular el hipo que le provocaba su evidente estado de ebriedad. ¿Dónde nació usted, monseñor?, inquirió Orduña dirigiéndose al sorprendido cardenal. Su rostro siempre me ha parecido familiar. Tarragona, respondió el interpelado, titubeante y mirando de reojo al cardenal Rodríguez. ¿Conoce usted a Felipe Herrero, comerciante? No solo lo conozco, replicó el prelado con una sonrisa. Viene siendo primo mío por el lado de la familia de mi madre. Gonzalo de Orduña miró a monseñor Rodríguez con satisfacción y exclamó, y sin embargo es un pañuelo. Un poco muestra del trabajo de Jaime, de cómo nos cuenta en su versión o en otra versión sucesos históricos, sucesos cotidianos como este del viaje a América y de cómo sucedió todo, así el de los mayas, que leyeras, pero esta es solo una muestra como de ese ingenio en el que opera Jaime, de contarnos, básicamente es como la propuesta, nos cuentas la misma historia pero de otra manera, ¿no? Lo que nos quieres decir en este libro, creo, es decir, las historias están ahí, ¿no? Lo que hay que buscar es las otras maneras de contarlas. Los temas están allí, las historias quizás son las mismas. El reto es de qué manera voy a contarlas, de qué manera el escritor se plantea y dice, pues también, ¿no? No es que descubra el eslabón, ¿no?, perdido, sino ese juego de contar de otra manera todas estas historias que además son muy cercanas a nosotros y muy comunes a nosotros. Por eso me sorprendió tanto este libro, ¿no? Porque son historias que hemos oído, pero que no las hemos oído así. No sé si quieras leer otro, si quieres Rodrigo.